Buenas noches, ¿cómo están? Hoy tenemos un invitado especial que va a compartir la palabra con nosotros. No puede, por razones, la plataforma no nos permite mostrar la cámara del invitado especial, pero espero que escuchen y estén atentos a la predicación. Entonces, los dejo con el invitado. Buenas noches, hermano. Gracias a Dios y gracias al hermano Miguel por la gracia de hoy que me permita invitarme a este canal para compartir, hermanos, la palabra en el libro de Juan capítulo 3. Listo, hermano, leo la palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si dijere la celestial? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera Dios amó el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dejamos hasta allá, hasta el 16, hermano. Juan capítulo 3, hermano. Un libro muy hermoso, un libro muy bello, hermano. Yo les voy a compartir un poco porque este libro me trae mucho agradecimiento, mucha satisfacción, porque de ahí yo recibí mi salvación con este libro, hermano. Compartiendo un poquito mi testimonio para luego explicar este libro, hermano. Yo vivía en el mundo sin saber que Dios tenía todo preparado para mí. Yo soy del país de Venezuela, hermano. Llegué hasta acá, hasta la ciudad de Colombia, hace 7 años. Saliendo del país porque no podía vivir allá, porque fui perseguido por mi condición de ser militar. No compartí las cosas allá y tuve que llegar acá a Colombia. Aquí yo empecé a trabajar, hermano, y empecé a vivir mi vida, como dice uno, una vida llena de deseo, una vida donde uno iba de aquí para allá, de allá para acá, una vida desordenada, hermano. Empecé yo a adquirir muchas cosas, hermano, hasta llegar un momento que empecé a perder todas esas cosas, hermano, todas esas cosas. Empecé a perder todo lo que había adquirido, hasta que llegó un momento que mi pensamiento cambió a la muerte. Yo decía, me quiero morir. Le decía a mi esposa, quiero dormirme, no quiero levantarme más. Eso eran mis pensamientos, hermano. Hasta que escuché la palabra en el libro de Juan. ¿Por qué de tal manera Dios nos amó, hermano? Cuando yo recibí esa palabra, yo la empecé a meditar. ¿Por qué de tal manera Dios me amó? Y ahí yo vi que yo no era digno para yo recibir este milagro, porque la salvación es un milagro. Sí, yo recibí esa salvación. El hermano que me compartió el evangelio me dijo: te quiero compartir el evangelio. Yo le dije: bueno, hermano, ya yo no tenía esperanza. Esa era la opción, ya no tenía nada, estaba prácticamente muerto. Y él me dice: tú eres malo o eres bueno, tienes pecado o no tienes pecado. Y yo de una vez dije: esta persona no es de este mundo. No es de este mundo, esta persona. No es de este mundo. ¿Cómo así que no tengo pecado? Yo, mire, lea acá.
y me abre el libro de Nicodemo y veo por qué de tal manera Dios amó al mundo. ¿Por qué de tal manera Dios amó al mundo? Y cuando yo vi, yo dije, Dios me amó a mí, pero si yo tengo pecado, viene y me abre Romanos 3:24 para compaginarlo con de tal manera Dios me amó. Y me dice, mira, fuiste justificado gratuitamente. Fuiste justificado. Entonces Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente mediante la gracia que es en Cristo Jesús. Hermano, mi corazón se volcó de la muerte a la vida y recibo mi salvación por la gracia, hermano. Por la gracia. Y yo empecé a leer la Biblia, y dice, yo me encontraba en pecado porque todo el mundo donde yo iba, me decían, eres pecador, mira, por cuanto todos pecaron, están destituidos en la gloria de Dios. Pero hasta ahí era que compartían. Pero cuando recibo la salvación, que fui justificado, empecé a leer la Biblia, hermano. Y esa fue mi salvación. Dios me amó de tal manera. ¿Sí? Entonces yo leo aquí que un hombre de los fariseos, Nicodemo, un hombre religioso le pregunta a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sí, Nicodemo, religioso de los fariseos, sí, el doctor de la ley, pero tenía su corazón vacío. Aún era doctor de la ley, pero no sabía cómo recibir la gracia, cómo llegar a Dios. Y Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Así es. Así somos nosotros cuando recibimos la salvación. Nacimos de nuevo. Dejamos ese viejo hombre, esa criatura vieja atrás. Y nacemos de nuevo. Nos hacemos nuevas criaturas. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso, hermano? Ahí vamos hablando. Dice Nicodemo, aún en la carne decía, pero ¿cómo yo puedo entrar al vientre? ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿O es que puedo entrar acaso otra vez al vientre de la madre y volver a nacer? No entendía la palabra. Le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espiritual. Hermano, lo que mueve la carne es el espíritu. No hay, esa es la forma. La carne sin el espíritu no se va a mover jamás y nunca. Por eso que Jesús le decía, el que es de carne, carne es, pero que el que es del espíritu, espiritual es. ¿Sí? Espiritual es. La carne y el espíritu. Lo que salvamos es el espíritu, hermano. Si tenemos que desechar la carne no vale nada. No vale nada. ¿Sí? Y seguimos acá, hermano. Leemos aquí el versículo 9. Porque Jesucristo le compara a Nicodemo en el 8, en el 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento, le pone el ejemplo, el viento. Nosotros vemos el viento que sopla y no sabemos de dónde viene y tampoco para dónde va. Ese es el ejemplo que le dio nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Y respondiendo Nicodemo, porque no sabía, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel, doctor de la ley. Sí, doctor de la ley, no sabe esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Porque Jesucristo le decía que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, porque ya él había visto. Esto no era como le digo yo, como meditar, no, será esto, no, es seguro porque Dios le había dicho, habla esto, ¿sí? Él lo había visto, es el Hijo de Dios, él lo había visto, le estaba testificando.
Lo que él vio, testificamos. Lo que él escuchó, hablamos. ¿Sí? Entonces, seguimos acá. Y decía, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere la celestial? Nadie subió del cielo sino el que descendió del cielo. ¿Sí? Es el Hijo de Dios. Es la obra perfecta que Dios preparó para nuestra salvación. ¿Sí? Para nuestra salvación, la obra perfecta antes de que Dios hubiera enviado la ley. Antes de que Dios hubiera enviado los mandamientos, ya nuestro Señor Jesucristo lo tenía Dios preparado ahí para que nosotros recibiéramos lo más preciado que podemos tener, nuestra salvación. Nuestra salvación, ¿sí? Porque dice que así como levantó Moisés la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, ¿sí? Así como Moisés con la serpiente de bronce salvó, así el Hijo del Hombre fue levantado en la cruz, eliminando, castigando toda nuestra culpa y todo nuestro pecado, ¿sí? Entonces viene lo mejor. ¿Cuál es el requisito? Creer en él, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creer en él y creer que él quitó todo nuestro pecado, una vez y para siempre. Porque hay mucha gente, muchas personas, yo también lo creí, hermano. Yo decía, yo creo en Jesucristo, pero tenía pecado. Entonces yo me estaba contradiciendo. Ahora yo creo en nuestro Señor Jesucristo y creo que él me quitó, me lavó mi pecado para siempre. Lo creo con el corazón, para que la boca confiese. Así es que el corazón cree la justicia y la boca confiesa la salvación. ¿Sí? Y viene lo más preciado. Dios nos amó. Mire que Dios nos amó porque de tal manera que entregó a su único hijo. A su único hijo. ¿Para qué? Para darnos la salvación a la humanidad, al mundo, no a un grupo, sino al mundo global. ¿Sí? Para la salvación eterna, hermano. Las escrituras no mienten, las escrituras no mienten. Uno no le puede poner una cosa a la escritura para desviarlo. Las escrituras no mienten. Jesucristo vino a quitar los pecados del mundo una vez y para siempre. Jesucristo es la ofrenda real, la ofrenda perfecta. Sí, el que subió al tabernáculo del cielo, no al tabernáculo que hizo Moisés, sino al tabernáculo hecho por Dios. ¿Sí? Al tabernáculo celestial, y no llevó sangre de machos cabrio ni de becerro, sangre ajena, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. ¿Sí? Anteriormente los sacerdocios quitaban el pecado ¿cómo? Con animales, con corderos, perfecto, pero eso no solucionaba porque al día siguiente volvían a pecar. Imagínense cuánta cantidad de sacrificio hicieron en esa época. ¿Cuánto? Pero Dios ya tenía la ofrenda. Antes de él enviar esos mandamientos, que los mandamientos que es vernos a nosotros mismos, ¿sí? A nosotros mismos. Esos son los mandamientos. No era para cumplirlo, porque nadie puede cumplir la ley perfectamente. Con que falte uno, va a recibir condenación. ¿Sí? Dios ya tenía preparado esa ofrenda maravillosa, Cuando yo leí eso, cuando yo entró en mi corazón esa palabra, ¿por qué de tal manera amó a Dios al mundo? Mi vida fue otra, hermano. Mi vida fue otra. Ahora yo me dedico a compartir el evangelio. Yo trabajo para el evangelio. ¿Sí? Dios me da la gracia. Yo no tuve que hacer nada, no me tuve que esforzar, solamente creer en la sangre preciosa de Jesucristo y así recibí la justicia de Dios 100%. Para que nosotros podamos recibir la justicia de Dios 100%, es desechar nuestro pensamiento y nuestras obras y creer en el único Salvador. Así como Juan el Bautista le dijo, es necesario que yo mengüe y él crezca. Entonces hay que menguar, hay que decir, ya yo no puedo, para que se presente nuestro Señor Jesucristo, el cual nos salvó y nos quitó el velo y así podamos tener comunión con Dios. Y hace muchos años, hermano, hace 2000 años, pero Satanás en los pensamientos nos decía, tienes pecado, tienes que hacer esto, tienes que esforzarte, tienes que hacer aquello, y es mentira.
La salvación fue creada por nuestro Señor. Solamente un solo requisito, Jesucristo, y creer que Él cumplió. Y lo cumplió perfectamente. Perfectamente. Entonces, hermano, yo recibo mi salvación, soy justificado por la sangre de Jesucristo. Y mi vida ha sido otra, hermano. Viviendo para el Evangelio, recibiendo la gracia. Dios me da una promesa que es: cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No soy salvo yo solo, sino yo y mi casa. ¿Sí? Y Dios empezó a trabajar en mi vida, experimentando la vida de creencia, experimentando la verdadera fe. Porque cuando nosotros, ¿cómo que se llama? Desechamos nuestras obras, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ese es mi pequeño testimonio, ese es mi pequeña prédica. Veo comentarios ahí se será más humilde. Uno tiene que ser humilde de corazón para que pueda recibir la gracia. El que tiene el corazón altivo no va a recibir la gracia. Yo me encontraba ya prácticamente muerto. Esa persona del mundo, para poder recibir la gracia, tienen que ¿qué? Experimentar primero el fracaso. Cuando experimentemos el fracaso, vamos a ver verdaderamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, muchas gracias por lo que escucharon. Muchas gracias por las personas que están escuchando, por el hermano Miguel. Gracias a mi Dios por permitirme compartir un poquito mi testimonio referente al libro de Juan. Sí, como podemos ver la obra de Dios, viendo cómo el hermano recibió la salvación por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, viendo la historia y escuchando de esta manera, y bueno, el hermano todavía está ahí, pero como esto lo recorto, esto está así recortado, ¿no? De arriba abajo. El hermano cuenta como él se encontraba en un punto donde su vida, donde ya había soltado todas sus fuerzas, donde toda su esperanza se había ido. Y en donde puso su confianza: en la palabra de Dios, en el Evangelio. Entonces, versículo 17 de ese mismo capítulo de Juan, capítulo 3 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, en muchas iglesias cristianas se comparte como que la persona tenga que depender de su obra, ¿cierto? Yo creo en Dios, pero tengo que demostrarle que me puedo salvar a mí mismo. Dios, ¿cuántos salvadores envió al mundo? ¿Cuántos salvadores envió? Solamente uno. Entonces, si miramos nosotros en una predicación que la habíamos compartido, Lucas capítulo 10. Vamos a mirar Lucas capítulo 10. Todavía falta para terminar, es media hora, ¿no? Estas predicaciones las estamos subiendo a YouTube de aproximadamente media hora, o un poquito más, un poquito menos. Entonces, ya que el hermano compartió un poco de su testimonio, vamos a mirar Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de demás yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo: ve y haz tú lo mismo.
Entonces, también lo digo para mí en lo personal, ¿no? Que yo estaba confiando en la religión, yo estaba confiando en lo que comparte la mayoría, la ley. La mayoría está bajo la ley, no han experimentado la obra de Dios, no han podido ver la gracia de Dios, no todos, solamente como un pequeño porcentaje, pero lo que se comparte en las iglesias es de esa manera. Haga, procure, esfuércese para que Dios lo acepte, en vez de mirar desde la óptica de que ya es hijo, ¿no? Una persona cuando es hijo de alguien de sangre, el hijo o la hija no va a hacer algo para que esa persona, para que su papá o su mamá lo reconozca como hijo, ¿no? Porque ya lo es. Entonces nosotros somos hijos de Dios, pero quieren algunas personas que se dicen ser cristianos vivir recordándole a Dios, como negociando con Dios para ser hijos de Dios, en vez de creerle quiénes son realmente ya. Han pasado de muerte a vida. La Biblia lo dice, la Biblia ahí dice de esa manera. No sé si es en Juan capítulo 5. Vamos a mirar Juan capítulo 5 versículo 25. Juan capítulo 5 versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces me acabo de acordar que el hermano contó que él estaba con un momento difícil, en un momento de prácticamente como donde no hay esperanza, solamente hay muerte. Y él, escuchando el Evangelio, ¿cómo dice la palabra? De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Nosotros, teniendo la condenación del pecado, éramos muertos espiritualmente, pero oyendo la palabra de Dios, respondiendo con fe, hemos pasado de muerte a vida. Versículo 24, sí era ese. Juan capítulo 5, versículo 24, el versículo anterior dice, versículo, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Jesús, bueno, Jesús no. Cuando estaba Adán y Eva, Jesús eh, en ese momento ya había estado en el mundo, ¿no? Pero Dios les dijo a Adán y Eva, el día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Ellos comieron y vino toda la muerte a toda la humanidad, el pecado y la muerte. Eso es Romanos 5, versículo 12. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, a todas las mujeres, por cuanto todos pecaron. Entró el pecado y la muerte. Pero ¿qué dice esta palabra? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree. Hay dos puntos, ¿no? El que cree que al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. En mi caso personal, yo también he pasado de muerte a vida, de ser esclavo del pecado a ser esclavo de Jesucristo, el esclavo del Evangelio, siervo de Dios. Bueno, el hermano también es siervo. Así él va, el siervo. Entonces no sé si el hermano quiere decir algo más. Voy a habilitarle el micrófono. Ahí está, para que lo active por si de pronto quiere agregar algo más. Pues sí, así hermano, como usted está diciendo, cuando uno recibe la salvación, uno pasa de muerte a vida, uno viene siendo siervo de Dios, ¿sí? Siervo. Nosotros compartimos el evangelio conforme como está escrito, ¿sí? Dejamos atrás las religiones, porque las religiones comparten la ley. Y sabemos que la ley nadie la puede cumplir, nadie. Nadie puede cumplir la ley perfectamente. Nadie. Solamente la salvación por gracia sin hacer nada. Un corazón humilde es recibir la salvación, solamente creer en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sin hacer nada. La salvación no es por mérito, no es por esfuerzo, sino por gracia. Entonces, hermanos, qué bonito es cuando Cristo vive en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros, solamente vive Cristo en nosotros, ¿sí? Esperando esa promesa de vestirnos de boda, ya para llegar al paraíso donde Dios nos tiene preparado esa gran fiesta, hermano. Muchas gracias, hermano. Me siento muy agradecido con Dios por esa palabra, por ese pan de vida que me alimenta cada día más y nunca me deja de dar hambre, porque esa palabra, ese pan de vida me alimenta eternamente.
Eso es todo, hermano Miguel. Muchas gracias. Claro, así es. Entonces, bueno, para las personas que de pronto se hayan saltado el video, la predicación y hayan llegado a este punto, se la hayan saltado o de repente apenas las personas van entrando, el hermano está dando el testimonio de cómo recibió la salvación. El hermano pues está compartiendo el evangelio. Claro, al principio pues uno tiene nervios, ¿cierto? Uno esperaría, ¿no? Que el hermano le dijera, vamos a mirar tal palabra. Y claro, lo hicimos, ¿no? Vamos a buscar tal palabra. Después vamos a ir a tal, vamos a ir a este, vamos a ir a lo otro. Pero Dios permite en el corazón de las personas compartir lo que Dios les ha permitido, como la vida de creencia, la vida de fe. Eh, en Juan capítulo 5, si miramos el versículo 30 para ir terminando, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ¿qué dice la palabra? No busco yo hacer nada por mí mismo. No busco nada para hacer por mí mismo. El hermano, para poder recibir la salvación, él no tuvo que hacer nada por él mismo. ¿Qué dice? Según oigo, así juzgo, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dios a qué envió a su Hijo Jesucristo, a morir por nuestro pecado, a hacernos limpios del pecado, a ser nacidos de Dios. Cuando leímos bueno, el hermano sí, cuando compartió su testimonio el hermano y compartió la palabra también, estaba un poquito nervioso también, ¿no? Él estaba un poquito nervioso, no sé, pero cuando leímos Lucas capítulo 10 sobre el buen samaritano, ¿quién fue el que lo salvó? El levita no lo salvó, el sacerdote menos. ¿Quién lo salvó? Un samaritano, un enemigo, porque los dos son enemigos. Entonces, en Lucas capítulo 10 dice que descendía desde, no sé, no me acuerdo. Descendía, Lucas capítulo 10 versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Jerusalén qué significa? Como la ciudad de Dios, significaba la presencia de Dios, ¿no? Como estar con Dios, la comunión con Dios. Pero descendió a Jericó. ¿Jericó qué significa? El mundo. Entonces nosotros en Adán y Eva en Génesis capítulo 2 nos representa a nosotros. En Adán y Eva nosotros cómo estábamos. Dios nos daba todo, nos proveía todo, estábamos en paz con Dios, pero cuando la humanidad cayó de Jerusalén a Jericó, de estar en paz con Dios a estar enemistados con Dios, de ser justos a pasar a pecadores, entonces hemos pasado de estar con Dios a ir a la muerte. Dios es la vida, pero si nos alejamos de Dios estamos en la muerte. Por eso es importante estar en comunión con Dios. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, descendió al mundo, descendió a la muerte. Entonces, ¿qué dice? Que unos hombres vinieron, le robaron y lo dejaron, le hirieron, le hicieron daño y le dejaron medio muerto. Si este hombre tuviera tan poquita fuerza de salvarse a sí mismo, podríamos comprobar con esta historia de que la salvación es por nuestras obras. Pero como este hombre medio muerto, esta historia del buen samaritano representa quién necesita la salvación y cómo una persona necesita la salvación. Entonces la persona puede darse cuenta, yo soy el que necesito ser salvado y necesito el Salvador. Entonces, eh, entonces viendo de esta manera, aparecen, aparece el hombre medio muerto, el levita, el sacerdote y el samaritano. ¿Quién fue salvado? El samaritano, ¿no? Esto lo vimos en un video, ¿no? Esto lo vimos en una predicación, ¿no? ¿Quién lo salvó? ¿Quién fue el salvado? El samaritano. Pero el levita y el sacerdote también necesitan la salvación. Pero ellos, ¿por qué no fueron salvados? Porque no están como el medio muerto, como este hombre. Entonces, ¿quién es el salvador? El samaritano. A nosotros nos han dicho, hay que hacer como el buen samaritano. Hay que ayudar a los demás y ser ese buen samaritano. Pero Jesús, ¿qué le dice? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que recibió misericordia? Entonces él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le respondió, bueno, haga usted lo mismo. ¿Quién es el único salvador? Volviendo a este ejemplo, ¿no? El medio muerto, el levita, el sacerdote y el buen samaritano. ¿Cierto? Vamos a poner este ejemplo. ¿Quién es el único salvador? ¿Quién es el único salvador? Jesucristo. Jesucristo nos da la vida.
Jesucristo nos da palabras de vida. Los discípulos le dijeron, Señor, tú solo tienes palabras de vida eterna. ¿Quién tiene la vida eterna? Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muerte a vida. El que me envió. Dice, de cierto os digo que el que viene la hora y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida, asimismo también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, ¿no? Entonces, viendo estos, el medio muerto, el levita, el sacerdote, el buen samaritano, le dijo, este hombre le dijo, bueno, ¿cuál es mi prójimo, no? Diciendo, un hombre se le acercó a Jesús, un escriba, un principal de la ley, un doctor de la ley se le acercó para preguntársele sobre la ley. Y Jesús le dijo, bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y Jesús le dijo, bueno, esta persona le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bueno, haga eso y vivirá. Y esta persona queriendo embolatar las cosas, ¿no? Le dijo, bueno, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús le empieza a relatar la historia de cómo una persona recibe la salvación para explicarle quién es ese prójimo. Entonces, amar al prójimo, amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con todas las fuerzas, y amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Una persona no puede recibir la salvación con eso? Sí, ¿no? O si no, Jesús estaría mintiendo, ¿no? Pero Jesús le quiere enseñar quién es ese prójimo a quien debe amar para salvarse, ¿no? El único salvador, ese buen samaritano, ese prójimo que lo salvó, a ese debe amar. Ese buen samaritano salvó al medio muerto. Entonces, este medio muerto, ¿cómo se sentiría con este buen samaritano? Ay, yo amo mucho, yo quiero mucho a este samaritano porque me salvó, es mi enemigo y todo porque somos enemigos entre judíos y samaritanos, pero yo lo amo mucho porque él me salvó. De esta misma manera, ¿quién nos da la vida? Jesucristo. Él nos dio la vida, nosotros tenemos que amarlo a Él. No porque nosotros lo hayamos amado, sino porque Él nos amó primero. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Primero. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él fue. Entonces, es conocer el amor de Dios. ¿Cuál es ese amor de Dios que habla la Biblia? Por eso, nosotros siendo hijos de Dios, estando con pecado, Dios sabe que tenemos pecado. Y un padre, la felicidad del hijo es la felicidad del padre. El sufrimiento del hijo es también el sufrimiento del padre. Entonces Dios envió a su hijo como ofrenda perfecta para solucionar el problema de nuestro pecado, porque Dios ya sabía. Dios sabe. Entonces por eso envió a su hijo Jesucristo. Nosotros no tenemos el poder suficiente para hacernos libres del pecado por nosotros mismos, y por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, el que descendió del cielo, ¿no? Para ser ese cordero inmolado, ese cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, viendo de esta manera, el hermano contaba, ¿no? Y lo podemos ver con esta palabra. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. ¿Quién? El que cree en el Evangelio, en que cree en la palabra de Dios, en que cree que Jesucristo limpió sus pecados una vez y para siempre, esta persona que dice la palabra, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, viendo esta palabra, versículo 30 de esa misma parte, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Entonces lo que estamos compartiendo no es nada que nosotros nos parezca, que estamos de acuerdo. Ah, es que nosotros pensamos que es así. No, está escrito en la Biblia. Sí, exactamente. Amén. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, para limpiar el pecado de todo el mundo. Exacto. Bueno, hermano, el hermano todavía está acá, entonces para terminar vamos a orar. Recuerden que si quieren volver a ver esta predicación, la pueden volver a ver dentro de unos minutos, dentro de unas horas, al día siguiente. Al día siguiente, entonces, nada,
cualquier cosa me pueden escribir por privado, por el interno, en el perfil. Y nada, nos veremos en la próxima ocasión. No sé si el hermano quiera, de pronto, si le apetece compartir mañana también. Voy a abrirle el micrófono. Un momentico. Listo. Bueno, hermano, sí, sí, recibiendo la gracia de Dios, podamos compartir mañana, ¿sí? Entonces, te pido en oración. Amén, así es. Entonces mañana nos vemos a la misma hora, a las 9. Nos pasamos un poquito, porque es por primera vez que el hermano comparte. Pero espero que entiendan. Entonces, sí, ¿no? Entonces vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta maravillosa palabra, te damos gracias porque has usado este instrumento para llevar el Evangelio a muchas personas, a este humilde siervo, al hermano, al siervo, al hermano también, que es siervo de Dios. Dios lo llamó también para ser ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, Padre, te damos gracias porque verdaderamente nosotros no hablamos lo que hemos visto, sino lo que hemos creído, eso hablamos. Eso también hemos visto en otras palabras. Y Jesús también lo manifiesta. Jesús no habla lo suyo propio. Nuestro Señor Jesucristo no habla de esa manera. Él habla lo que escuchó del Padre, lo que testificó, lo que ha visto. Eso habla la sabiduría de Dios. Y Jesús nos quiere compartir esa sabiduría de Dios. Pero hay quienes pretenden disfrazar esto, que la fe, disfrazar desconfianza, disfrazar la desconfianza y llamarlo la fe. Hemos visto que si una persona cree en la palabra de Dios ha pasado de muerte a vida, pero esa persona, ¿cómo lo ha hecho? Habiendo oído el mensaje de salvación, habiendo oído el santo evangelio, habiendo que esa persona no tenía nada para poder salvarse. Yo también he experimentado, he intentado cumplir mandamientos, he intentado ir al cielo por mi propia manera, pero Dios me dio de su gracia, Dios me dio de su salvación y me permitió entender que no era por mi obra, era por la obra de Jesucristo. De esa misma manera, la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero la buena nueva está en el versículo 19. Así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, es decir, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero hay quienes quieren seguir llamándose pecadores cuando Dios ya nos está llamando justos, salvos, santos, santos por la sangre de Jesucristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Santificados es apartados de Dios, no porque hayamos vivido una vida santa, sin haber hecho nada indebido, no nada de eso, sino porque la sangre de Jesucristo nos santificó una vez y para siempre. Es pura gracia de Dios. Pero hay quienes prefieren creer a sus pensamientos y no hay peor sordo que el que no quiere oír y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, Padre, te damos muchas gracias porque tú verdaderamente nos oyes. No hay ninguna barrera para que tú nos puedas oír, porque el velo del pecado, esa barrera del pecado ya ha sido quitada y tú nos puedes escuchar perfectamente, Dios. Padre, te damos gracias. Permite que las personas puedan escuchar esta palabra y que puedan atesorar la fe en su corazón y puedan continuar escuchando las predicaciones. Padre, te damos gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos. Disculpen por haberme, el que me extendí fui yo, pero espero que puedan haber recibido esa palabra y no sé si el hermano se quiera despedir. Ay, Bueno, hermano, saludos, buenas noches y hasta mañana. así es, hasta mañana. Entonces nos veremos mañana a la misma hora con el hermano que va a compartir. Vamos a compartir sobre la ley, puede ser. Solamente los dejo ahí como una sorpresita a ver sobre compartir. Entonces nos veremos el día de mañana. Chao, chao.